Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este apartado vamos a ver la escala de pH. La escala de pH lo que nos va a permitir rápidamente es identificar si una sustancia tiene un comportamiento ácido o base y además si este comportamiento es acentuado. Así, cuando nosotros vamos a intentar determinar si una sustancia tiene un comportamiento ácido, lo que nosotros necesitamos es determinar cuál es su concentración de iones oxonio y compararla con la concentración de iones oxonio que tiene el agua. De esta forma, cuando por ejemplo nosotros abrimos nuestra presentación, sabemos que el agua tiene una concentración de iones oxonio de 10 elevado a menos 7 y cuando nosotros añadimos por ejemplo gaseosa, pues podemos comprobar en nuestra animación que la gaseosa tiene una concentración de iones oxonio de 3,2 por 10 elevado a menos 3 y por tanto se trataría, como vimos en su momento, de una sustancia ácida. Sin embargo, el inconveniente que tiene trabajar con estas concentraciones es que son tan pequeñas que prácticamente si lo representáramos en una escala no habría diferencia entre las concentraciones de OH y las concentraciones de iones oxonio. Y sin embargo, la diferencia es abismal y el comportamiento es muy grande. Entonces se pretendió cambiar o modificar este concepto para poder visualizar de forma más clara cuando una sustancia tenía un comportamiento ácido o un comportamiento básico. Así, fijaros, volvemos otra vez al agua y cuando nosotros cogemos, en vez de una escala lineal, cogemos una escala logarítmica, como podéis ver, lo que hemos hecho representar en la escala logarítmica son unidades que van cambiando de 10 en 10, de forma que lo que nosotros estamos representando sobre la escala son los exponentes que vamos viendo en las potencias de 10 que van acompañando a las concentraciones. Esto nos permite rápidamente ver cómo hay una diferencia entre una sustancia que es ácida y una sustancia que es básica. Así, una sustancia que es ácida se encontrará por encima del 10 elevado a menos 7 que tendríamos para el agua. ¿En qué consiste entonces el concepto de pH? Pues bien, el pH se define como el menos el logaritmo decimal de la actividad de los iones oxonio. En realidad lo que nosotros vamos haciendo es calcular el menos el logaritmo en base 10 de las concentraciones de protones. ¿Por qué usamos el signo menos? Bien, simplemente para que cuando nosotros tengamos una concentración con un exponente negativo, el exponente quede en forma positiva, simplemente. Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos teniendo una concentración de 3,2 por 10 elevado a menos 3, si nosotros le calculamos el menos el logaritmo a este valor, pues fijaros, el valor que nos sale es 2,5. Y la referencia para nosotros más importante es el agua. Así, cuando tenemos agua, la referencia es que una sustancia tendrá un pH 7. Mientras que cuando tenemos sustancias que son ácidas, al tener una concentración de iones oxonio mayor, tendrán un pH menor que 7. Mientras que las sustancias que son básicas tendrán un pH superior a 7. ¿Por qué? Porque la concentración de iones oxonio será mucho menor. Entonces, esto nos va a permitir rápidamente visualizar si una sustancia o una disolución, cuando veamos el uso de indicadores y veamos la forma en la que se utilizan los pHímetros, de saber si una disolución tiene un comportamiento ácido o básico. Diremos que una disolución es neutra cuando su pH es 7. Diremos que una disolución es básica cuando su pH es mayor que 7, es decir, la concentración de iones hidróxido es superior a la concentración de iones oxonio. Y finalmente diremos que una disolución es ácida cuando tenga una concentración de iones oxonio mayor que la cantidad de iones hidróxido. De esta forma nosotros podemos, como veis, referenciar las sustancias que nos rodean en función del carácter ácido
y básico, y tenemos una escala que nos permite ver que hay sustancias que tienen unos comportamientos muy ácidos, como por ejemplo el líquido que se encuentra en el interior de las baterías, o bien en el extremo opuesto, por ejemplo los desatascadores que utilizamos para limpiar los fregaderos. Entonces, cuando nosotros queramos referenciar, lo haremos referencia a esta escala. Fijaros siempre que el agua pura ocupa el lugar intermedio, porque es el sistema de referencia que utilizamos para comparar. Aparte de usar el pH, también se puede usar el concepto de pOH, es decir, el menos el logaritmo de las concentraciones de hidróxido, y muchas veces puede ser adecuado, sobre todo cuando trabajemos con medio básico. Esto es así, puesto que nosotros a partir del producto iónico del agua podemos expresarlo en términos de la concentración de cualquiera de los dos. Y si aplicamos menos logaritmos a toda la expresión, llegaríamos a la expresión similar a la que hemos visto con el pH, pero con la constante del producto de ionización del agua, con la concentración de iones hidróxido y con la concentración de presiones. De esta forma nosotros tendremos esta expresión tan sencillita que tenemos aquí abajo, que nos va a permitir ligar siempre las dos. Fijaros que como tiene que mantenerse siempre constante, pues cuando por ejemplo el pH sea 1, el pOH será 13. O cuando por ejemplo el pH sea 5, pues necesariamente pues lo que nosotros vamos a tener es un pOH de 9. Por esto, cuando nos den problemas en los que nos pidan comparar diferentes expresiones, lo que podemos ver es que si nos piden expresar todas las disoluciones en escala de pH, claro, siempre que tengamos la misma escala podremos ordenarlo. Entonces, en el caso de la disolución A no tendríamos que hacer nada, puesto que ya la tenemos en escala de pH. Pero en las opciones B, C y D tendremos que expresar todas las opciones en escala de pH para poderlo ordenar dentro de la propia escala y poder establecer qué sustancias son más ácidas y más básicas. Fijaros, en la disolución B, que me dicen que el pOH es de 5, pues lo que aplicamos es lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, con la expresión de 14 es igual al pOH más el pH, como el pOH es 5, pues nada, si restamos simplemente 14 menos 5, ya tendríamos el pH y vemos que es 9. Con lo cual, referencia que sacamos, este valor es superior a 7, por tanto se trata de una sustancia básica, pero es una sustancia menos básica que la disolución A. Pero eso lo estableceremos cuando lleguemos y pongamos la escala. En el apartado C, fijaros que nos dan la concentración de iones hidróxido. Pues no pasa nada. En el momento que me den la concentración de iones hidróxido, lo que haremos nosotros será otra vez lo mismo. Es decir, primero calculamos su pOH y a continuación pasamos o expresamos el pOH igual que en el apartado B en términos de pH. Recordar que siempre entre los dos tiene que haber una relación de 14. Entonces, si este tiene un valor de 12, el pH tiene que tener un valor de 2. Por tanto, esta sustancia tiene un carácter muy ácido. ¿Por qué tiene un carácter muy ácido? Porque tiene un pH inferior a 7. Vale, y finalmente nos dan la disolución D, que tiene una concentración de iones oxonio de 10 elevado a menos 6. ¿Qué haríamos con este valor para calcular el pH? Pues calcularíamos el menos el logaritmo de esta concentración y nos sale un valor de 6. Finalmente, una vez que ya tenemos todas las sustancias expresadas en términos de pH, las referenciamos en la escala. De esta forma podemos comprobar que la sustancia con mayor carácter ácido sería la C, a continuación vendría la sustancia D, después la sustancia B y la sustancia A. C y D son sustancias ácidas, B y A son sustancias básicas.